ejercicios de este estilo son, pues, también teóricos, por decirlo de algún modo, y luego miramos algunas aplicaciones, pues, en áreas concretas. Entonces, acá me están diciendo lo siguiente. Consideremos una familia indexada de clases y supongamos que I es un conjunto. Vamos a probar, el conjunto indexante. Vamos a probar que existe un subconjunto de índices al que ambas familias son iguales y que dos clases son iguales siempre que los dos índices sean iguales. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá puede que haya información irrelevante. ¿Qué quiere decir información irrelevante? Puede que yo tenga dos clases con distintos índices que sean la misma cosa. Lo que me están diciendo es que yo puedo eliminar toda esa información que está de más. ¿De acuerdo? La pregunta es cómo hacemos la prueba aplicando el axioma de elección. Es decir, cómo construyo un subconjunto de acá tal que yo puedo encontrar que dentro de esta señora, que es la misma colección que tengo por acá, dos clases solamente son iguales cuando tienen el mismo índice. Esto lo vamos a hacer vía el axioma de elección. Ahora, recuérdenme algo, nosotros ya probamos que es una consecuencia del axioma de la elección que toda función contiene una función inyectiva. No lo hemos probado con el mismo rango. Ya lo probamos, ¿no? Yo no lo recuerdo, profe. Debe ser que no. Entonces vamos a probarlo acá con un lema. Pues con un lema porque de hecho lo necesitamos para esta solución. Entonces el lema es de hecho otro ejercicio y establece que toda función contiene una función inyectiva con el mismo rango. Toda función entre conjuntos tiene una función inyectiva con el mismo rango. Entonces ya miramos la demostración. El tema es, hagámonos una idea de qué es lo que está pasando acá. Yo por acá tengo un conjunto A. Tengo una función f que me lo trae para un conjunto B. Y pues digamos que el rango es esto que está acá. Digamos que este es el rango de f. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo tomo un punto Y acá, la imagen inversa puede ser todo un conjunto por acá. F a la menos 1 del singulete de Y. O sea, como tal, esto puede ser muchas cosas, ¿cierto? Es decir, puede haber muchos elementos que tengan la misma imagen Y. Por eso es que la función en principio no necesariamente es inyectiva, porque esta cosa puede tener varios elementos. ¿Qué es lo que me están diciendo? Vea, usted puede encontrar una función inyectiva que esté contenida en esta. ¿Cuál es la idea de la demostración? Que yo todo este conjunto, ya sé que me lo manden Y, yo lo que necesito es quedarme con uno solo. Para quedarme con un solo elemento de cada conjunto, me basta encontrar la función elección y hallar el representante a través de esa función elección, ¿cierto? Entonces, esa va a ser la idea. Lo que voy a hacer es tomar una función elección, con esa función elección quedarme con un elemento de cada uno de estos conjuntos y luego mirar la función que está definida a través de eso. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a tomar A y B distintos de vacío. Ahora, para cada Y en B, voy a tomarlo en B porque puede que la función no sea sobreyectiva, entonces lo voy a tomar en el rango de F. Sea F a la menos 1 de Y igual a los X en A
tal es que f de x es igual a y. Es decir, este es el conjunto de todos los elementos que me dan y. Pues en principio esto debería llevar un singulete, de hecho, pero pues se lo voy a quitar como por economizar notación. Listo. Ahora, dado que y está en el rango de b, en el rango de f, perdón, f a la menos 1 de y es distinto del vacío para cada y. ¿Por qué? Porque el rango de f son las imágenes de elementos a través de f. Entonces, en principio, cada elemento que coja en el rango es la imagen de alguien. Así que cada conjuntico de estos va a ser distinto de vacío. Entonces, hay un conjunto C, por uno de los teoremas que probamos, que contiene exacta, bueno, y de hecho ese C va a estar contenido en A. Voy a escribirlo una vez. C contenido en A, que contiene exactamente un elemento de cada f a la menos 1 de y. ¿De acuerdo? Entonces, listo, ya con esto puedo construir mi función. Tome g, la función que va de C en el rango de f, y a cada x que toma aquí lo va a mandar en f de x. Es claro que G está contenida en F y que G es inyectiva. Y ya les explico bien otra vez. Miren, ¿qué fue lo que hice? Ya probé que cada cosa de estas es distinta de vacío. Miren que si yo cojo Y distinto de Y', por ejemplo, pues las dos clases como tal van a ser distintas porque no puede haber un elemento que me lo mande en dos cosas diferentes. Por el hecho de ser en función, cada imagen es única, ¿cierto? Entonces, yo tengo que existe un conjunto con un elemento de cada uno de estos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? En general lo que hizo la prueba fue agrupar en saquitos todos los que me mandan para el mismo lugar. Todos los que me mandan al mismo lugar los agrupé en saquitos, a los que llamé f a la menos 1 de y, f a la menos 1 de y', etcétera, ¿cierto? Luego tomé la función elección y a cada saquito le asigné un único número, un único elemento pues, que lo represente. ¿Qué fue lo que hice? Pues ya quedarme con la función f restringida al conjunto de los punticos rojos. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo solamente tengo un elemento de cada f a la menos 1, solamente un elemento está llegando a y es este el puntico rojo, porque todos estos otros los quité. Yo me quedé con los punticos rojos. Solamente un elemento de aquí me está llegando al puntico que le corresponde acá, digamos y'. Y es que este se llamará f a la menos 1 de y'. Y así sucesivamente. Entonces no puede haber un elemento distinto de este que le llega al mismo y'. Así que la función es inyectiva. Ahora, ¿por qué está contenida en f? Pues porque es la misma f. De hecho, g, fíjense que no es más que f restringida al conjunto C. Entonces, esa está contenida en la función f. Ahora, ¿cuál es el rango? Pues el mismo rango de f, porque es que yo a los y los tomé en el rango de f como tal. ¿Está clara la prueba? ¿Alguna pregunta sobre ello? Sí, profe, para mí, clara. ¿Listo? Bueno, pueden copiarle y ya continuamos. Bueno, me cuentan por favor, apenas acaben de copiar esa parte para irnos
a resolver como tal el ejercicio que tenemos planteado. Igual ya con este lema es súper sencillo porque lo que vamos es a definir una cierta función y vamos a mirar qué es lo que se hace ahí. Profe, puede continuar si quiere. Bueno, listo. Ahora, esto no. Voy a crear otra página. Sea f, la función que va de i en la colección a sub i con i en i, que a cada i lo manda en la clase a sub i. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? A cada índice lo estoy mandando en la clase a la que él nombra. Esto me da una función. Entonces, por el lema, bueno, antes de hacer eso, note que el rango de f es justamente esta clase. Porque cada vez que yo tomo un elemento aquí, él es algún a sub i, que es la imagen de su índice, ¿cierto? Ahora, por el lema, hay una función g contenida en f, inyectiva, y con rango de g igual a rango de f. Sea j el dominio de la función g. Entonces, ¿qué pasa? Primero, el rango de g es igual al rango de f, y el rango de f es justamente a sub i con i en i. Entonces, lo que estoy diciendo es que el rango de g es toda la colección. Pero, como yo le llamé j al dominio de g, de hecho, el rango de g es a sub j con j en j, porque este es el dominio de g. Pues como rango de g es igual a ambas cosas, entonces a sub i con i en i es igual a la colección a sub j con j en j. Bien. Segundo, si yo tengo que a sub i es igual a sub j con i y j en j, lo que estoy diciendo es que g de i es igual a g de j. Como la función g es inyectiva, entonces i debe ser igual a j. Así que se cumple la condición que me están pidiendo. Y listo, esto acabaría la prueba del ejercicio. Entonces, miren que fue una consecuencia bastante sencilla de el lema. De hecho, pues uno lo podría haber probado sin el lema, pero la prueba era un poquito más larga. Solamente que probando el lema primero, pues ya ganamos dos cosas. Puedo utilizar el lema más adelante y ya tengo demostrado esto. Una cosa que tener en cuenta y que es importante, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? O sea, a grandes rasgos, ¿qué es lo que está haciendo el ejercicio? Me está quitando información irrelevante. ¿Cómo así que me está quitando información irrelevante? Pues vea, cuando usted considera la clase de los ASUI, del conjunto, pues de los ASUI con I en I, lo que usted tiene realmente es un montón de clases que en principio pueden tener dos clases iguales, pero nombradas de una manera distinta. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, vea, a sub 1, a sub 2, a sub 3, donde a sub 1 es igual al singulete de 0, igual a sub 2, y a sub 3 es el singulete de 1. Las dos clases son distintas, son iguales, perdón, pero el índice que nombra acá es 1 y acá el índice que la nombra es 2. Lo que está haciendo esto es decirme que yo puedo descartar todas las clases y quedarme con una sola. O sea, descartar todas las que sean iguales a sub 2 y quedarme solamente con a sub 2. Descartar todo lo que sea igual a sub 3 y quedarme solamente con a sub 3.
y así sucesivamente. Entonces me está eliminando esas clases repetidas y me está dejando exactamente las que necesito. Pueden copiar esto y ya pues me avisan para continuar. Y si hay alguna pregunta, algún inconveniente. Ya puedo. Sí, profe. Profe, sí, yo solo quería preguntar, ahí cuando dice sea J igual, eso es rango de G, ¿cierto? No, el dominio. El dominio porque es que recuerda que la función mantiene el rango, lo que cambia es el dominio, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es lo importante? Que al cambiar el dominio, tú te estás quedando con la parte donde la función es inyectiva, es decir, cuando a cada a sub i solamente, mejor dicho, cuando dos índices no te pueden estar nombrando la misma clase. Entonces, el dominio es el que te interesa. Profe, con eso Ah, que sí, usted listo. dijo, me quedó una Lo que estás duda. haciendo es mandar el índice en la clase. Entonces, estás quitando las clases que se repiten. Perdón, estás quitando los índices que repiten clase. Piensa lo mismo que en el mismo dibujo de hace un momento. Por ejemplo, esta es la clase de índices y esta es la colección, ¿cierto? Entonces ya esto no es Y, sino, por ejemplo, A sub I. Lo que pasa es que puede que haya muchos índices que te manden para el mismo A sub I. Tú lo que estás haciendo es quitar todo lo irrelevante y quedarte con un solo índice. O sea, al final te interesa el conjunto de los índices. Y pues el rango es el mismo, el rango se preserva. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, creo que Juan Pablo iba a preguntar algo. Profe, sí, a mí me entró entonces una duda. Entonces ahí lo que estaríamos, entre comillas, diciendo es que F es igual a G. No, no, F no es igual a G está contenido en F. O sea, el dominio de G está contenido en el dominio de F, pero tienen el mismo rango. Es que mira, te repito, tú lo que estás haciendo es quitar los puntos de aquí. Aquí pueden haber muchos puntos que te manden el mismo lugar. Lo que estás haciendo es quitar todo lo que sobre y quedarte exactamente con uno. Entonces, eso te da una función más pequeña, que es a la que estoy llamando G. Ah, listo, profe. Ya, ahora sí, gracias. ¿Listo? Ahora probemos esto que se llama postulado de Zermelo. Y es que si yo tengo una colección no vacía de conjuntos no vacíos y disjuntos 2 a 2, entonces existe un conjunto E que está contenido en la unión de esos conjuntos y tal que cada elemento que yo tome en la colección comparte con C exactamente un elemento. Es decir, esta intersección es un singulete. No lo voy a hacer porque ya lo hicimos. Lo que sí les voy a preguntar, bueno, es que esta es otra manera de escribir un teorema que ya probamos en clase. ¿Cuál fue ese teorema? A ver si se acuerdan. Nosotros probamos esto mismo en clase, pero en otras palabras. ¿Se acuerdan qué fue lo que probamos que es eso mismo? Profe, el principio del buen orden. No, más sencillo, es de los primeros que hicimos. Haga memoria, no es difícil. Bueno, se la voy a hacer porque de pronto se nos va mucho tiempo. Bueno, no se la voy a hacer. Dígame a ver, ¿qué es lo que me está? Vamos a leerlo de nuevo.
Tengo una colección no vacía de conjuntos no vacíos y disyuntos 2 a 2. Y me dicen que hay un conjunto que comparte con cada uno de los miembros de la familia un solo elemento. ¿A qué teorema se les parece? Profe, el teorema donde se define el conjunto de elección. Exactamente, el teorema donde se construye el conjunto de elección, porque nosotros ya probamos que hay un conjunto C, en este caso lo voy a llamar E, tal que E tiene exactamente un elemento de cada miembro que yo tenga en la familia. Si él tiene exactamente un elemento de C, lo que estoy diciendo es que E intersectado C es un singulete, ¿cierto? Y eso para todo C que yo tome en la familia. Además, pues si E está formado por un elemento de cada miembro de la colección C grande, pues entonces E debe estar contenido en la unión de los C en C de C. Y esto es lo mismo que decir la unión de C. ¿Listo? Entonces, esto no es la demostración como tal, sino decir, vea, ya esto lo probamos. De hecho, lo que yo no me acordaba es que eso se llamaba postulado de Semel. Me di cuenta después. Bueno, me di cuenta después cuando lo vi en otro libro con estas palabras y le llamaban postulado de Semel. Pero yo lo conocí como un ejercicio de hecho. Pero fíjense que sí es exactamente el enunciado que ya habíamos probado en clase. ¿Sí queda claro eso o tienen alguna duda? Bueno, bien. Y ahora vamos con las aplicaciones que les había dicho. No son aplicaciones ni a la biología, ni a la química, ni a la física, pues son aplicaciones dentro de la matemática, pero que igual me parece importante que ustedes conozcan. Bueno, no sabemos más adelante qué utilidad le puedan dar a estos temas. Entonces, vamos a definir lo que es la base de un espacio vectorial. Entonces, consideremos B en cada espacio vectorial donde cae un campo. Si ustedes no saben qué es un campo, imagínense cualquier cosa donde yo puedo definir una multiplicación y una suma que cumple las propiedades que cumple la multiplicación y la suma de los reales o los complejos. Entonces, si se quieren hacer la vida más fácil, digan que K es R, ¿sí? Piensen que yo tengo simplemente un espacio vectorial real. Yo creo que ustedes me habían dicho que ya todos conocen la definición de espacio vectorial, ¿cierto? ¿Todos la conocen o alguien no la conoce? El silencio quiere decir que Sí, profe. Que sí, profe. listo. Entonces no me voy a detener a definir eso. Entonces tengo un espacio vectorial. Un conjunto de vectores, conjunto finito de vectores, bueno, de hecho, se dice linealmente independientes si yo no puedo encontrar escalares, no todos nulos, tal que una combinación lineal de esos vectores me dé el vector nulo. Básicamente, ¿qué quiere decir linealmente independientes? Si usted tiene que esta cosa da 0, es porque cada uno de los escalares da 0, ¿sí? Entonces, una base para el espacio vectorial es un conjunto maximal con respecto a la inclusión y que es linealmente independiente, ¿de acuerdo? Y está formado pues por vectores de B. Vamos a demostrar que todo espacio vectorial tiene una base. Ayuda, utilice el lema de Zorn. Bien. Entonces, ¿qué me dice el lema de Zorn? Recuérdenme qué dice el lema de Zorn. Que todo conjunto tiene una cadena maximal, algo así, profe, ¿no? Todo conjunto inductivo tiene un elemento maximal. Ahora, ¿qué es un conjunto inductivo? Es un conjunto parcialmente ordenado, tal que cualquier cadena tiene cota superior, ¿de acuerdo? Entonces vamos, si me están diciendo que utilice eso, pues tengo que encontrarme algún conjunto que tenga esas condiciones.
Vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Ve? Consideremos primero C grande, una clase de, ¿cómo se llama esto? De la clase de, señor, por aquí lo dije. Una clase de conjuntos linealmente independientes de vectores que estén en B. Y la idea es que probar que cada vez que yo agarro una cadena, entonces pues ella es acotada por encima con respecto a la inclusión. Entonces, se hace una cadena, pues cadena donde el orden es justamente la inclusión formada por conjuntos linealmente independientes. Ahora, luego, la unión de C es LI. En efecto, si yo pudiera probar, no voy a desgastarme en hacer esto. Si yo pudiera probar que esta cosa es linealmente dependiente, entonces simplemente me voy a que eso me dice que alguno de los miembros de esta unión es combinación lineal de otros. Entonces lo que debo hacer luego es probar que eso me está diciendo que alguno de los miembros de C es linealmente dependiente. Y eso pues me generaría una contradicción, puesto por ahí. Yo supuse que cada miembro de la familia, de la cadena como tal, es linealmente independiente. Y ahora, para probar eso sí es importante que sea cadena, pues porque yo tengo que tener algunos. Vamos a hacer la prueba mejor. Creo que así en palabras no es confundo. Empezamos tomando una cadena con respecto a la inclusión formada por conjuntos linealmente independientes de B. Y veamos que esto es linealmente independiente. En efecto, si yo tengo que algún vector B en esta unión, es combinación lineal de algún conjunto A, no sé, de vectores, entonces hay un elemento C1 que pertenece a C, tal que B pertenece a C1. Listo, pues porque eso está en la unión. Entonces, SB es combinación lineal de los vectores en A. Entonces yo puedo encontrar pues la colección de vectores cuya combinación lineal me da justamente V. Entonces se puede construir un miembro de la cadena, miembro de C, digamos B, tal que a este contenido en B, mejor dicho, tal que B sea un miembro de B y combinación lineal de B. Es decir, B es LD. Esto es una contradicción. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mire, si yo supongo como tal que existe un vector en la unión que es combinación lineal de otros, entonces yo puedo decir, vea, ese vector está en alguno de estos miembros y estos vectores de aquí también están en algunos miembros. Como eso es cadena, todos son comparables. Entonces yo me puedo armar un conjunto suficientemente grande donde yo tenga a B y a los vectores que me dan a B o a los vectores cuya combinación lineal me da B. Eso me está diciendo que hay un conjunto de la cadena que es linealmente dependiente y eso estaría contradiciendo la hipótesis. Básicamente ahí sí juega
ahí sí juega bastante fuerte el hecho de que yo tengo una cadena y que es con respecto a la inclusión, porque es que entonces, si yo tomo dos elementos o tomo dos miembros de la cadena, pues, que son dos conjuntos, uno debe estar contenido en el otro. Y eso es justamente lo que voy a utilizar para construir pues ese conjunto grande donde estoy encontrando mi contradicción. Listo. Entonces ya sé que la unión es LI. Así, C tiene cota superior a saber la unión de C. Ya nosotros sabemos que la unión es cota superior con respecto a la inclusión. Por lo tanto, que acabo de probar, la colección de conjuntos LI de V es inductiva. Eso es lo que acabo de probar. Si yo tengo una cadena formada con subconjuntos de V que son linealmente independientes, entonces ella tiene un elemento maximal. O sea que estoy probando que esa colección es inductiva. Por el lema de Soro, hay un conjunto LI maximal. Es decir, voy a seguir aquí, una base de B. ¿Sí queda clara la prueba? Pero- ¿O hay alguna? Profe, ahí dice que por lema de Son, ¿hay una qué? Un conjunto LI maximal. O sea, hay un elemento maximal. Pero un elemento maximal de esta colección es un conjunto linealmente independiente. ¿Sí van a entender? Sí, profe. Pongámosle nombre, para que de pronto si alguien no, no vino a la clase y ve el descrito, la colección R, digamos, hay un elemento maximal de en R. Pongámosle de gorro porque por acá hay otro vez. Hay un elemento maximal de en R. Es decir, hay P contenido en V linealmente independiente y maximal. Y esto es una base de B. Entonces, recapitulemos. ¿Qué fue lo que hice? Considero una cadena con respecto a la inclusión que esté formada por conjuntos linealmente independientes de B. Quieren pónganle subconjuntos, para que quede claro que los estoy tomando en B. Luego, la unión es LI. En efecto, supongamos que un vector es combinación lineal de otros vectores, entonces pues yo puedo encontrar un miembro que tenga B y puedo encontrar varios miembros donde están los elementos de A. Pero uno puede hacer entonces la comparación, vea, tengo a C1 y C2, por ejemplo. Entonces, C1 está en C2 o C2 está en C1 y ahí voy subiendo. Al final lo que yo hago es que construyo un miembro de C tal que B está allí y B es combinación lineal de otros vectores que están allí. Eso lo que me estará diciendo es que ese B es linealmente dependiente, lo que es una contradicción con la hipótesis. Así las cosas, C tiene que tener cota superior. ¿Qué cota superior? Pues justamente la unión de C. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ya tengo que toda cadena que esté formada por conjuntos linealmente independientes tiene cota superior. Es decir, la colección de conjuntos LI es inductiva. El lema de Sol me dice que debe haber un elemento maximal. ¿Pero qué es un elemento maximal de esa cadena, de ese conjunto? Pues es un subconjunto de B linealmente independiente y maximal con respecto a la inclusión. Eso es lo que es justamente una base de B. Lo que acabamos de probar es que todo espacio vectorial tiene una base, independientemente del campo base que yo escoja.
Esto vale para cualquier campo, pero como les digo, si no saben qué es un campo en el momento, piensen en R o C. Pues ya poniéndole suma y producto. Ustedes pueden copiar esta parte y ya continuamos. Profe, ya puede continuar. ¿Para qué voy? Ahora, tenemos este sobre sigma álgebras. Me están diciendo ya. Sea es un conjunto no vacío, una colección G en partes de S, se dice que es una sigma álgebra de subconjuntos de S si pasa lo siguiente. Vacío y S están en G. Si X está en G, entonces el complemento de X con respecto a S está en G. Y si yo tengo una colección arbitraria de elementos en G, tanto su unión como su intersección está en G. Eso es el concepto de sigma álgebra, pues ustedes cuando dan probabilidad, si no lo han visto, si ya la vieron, pues se van a dar cuenta que ahí se menciona bastante. Listo. Entonces, eso es lo que es una sigma álgebra. Sea G cualquier colección de subconjuntos de S y definan a G como la intersección de los J, tales que J contiene a C y J es sigma álgebra de subconjuntos de C. Demuestre que G es una sigma álgebra y esa se llama la sigma álgebra generada por C. Y miren qué es lo que están haciendo. Están intersectando todas las sigma álgebras que contienen a C. ¿De acuerdo? Esa es la menor sigma álgebra que contiene a C. O sea, se puede probar que cualquier otra sigma álgebra que contenga a C, pues también contiene a G. En otras palabras, G es la menor sigma álgebra que contiene a C. Y por eso se le llama pues la sigma álgebra generada por C. Entonces vamos a probar que eso es una sigma álgebra. Y de otro lado, me dan esta colección. Me dan la colección de 2G, tales que X es contable, de complemento contable, y me piden probar que eso es una sigma álgebra. Listo. ¿Qué se les ocurre para la prueba?
De hecho, esto no necesita axioma de elección. Esto es porque más adelante vamos a necesitar el concepto de sigma álgebra. Entonces, por eso lo puse ahí en uno de los ejercicios. Y bueno, ya que estaba definiéndolo, pues darles dos propiedades de eso. Pero en general esto no necesita axioma de elección. Esto es, digamos, más inmediato. Es inmediato en el sentido de que no necesita esa técnica. Empecemos. Fíjense que vacío pertenece a J para todo J que contenga a C. Esto básicamente lo que implica es que vacío pertenece a la intersección de esos J. Pero la intersección de esos J es justamente G. Es decir, vacío pertenece a G. Listo. Vemos ahí. Por otro lado, S pertenece a J para todo J sigma álgebra que contenga C, por el propio hecho de que esto es sigma álgebra. Esto implica, pues, que S pertenece a la intersección de todas estas cosas. Pero la intersección de esas cosas es justamente G. Ahora, tengan una cosa en cuenta. Estoy fijando el conjunto S. Esto es sigma álgebra de subconjuntos de S, ¿ok? Por eso este S es específico. Ahora, sean xn, pues cierta colección de xn que pertenece a G. Esto implica que xn pertenece a la intersección de los G, esto para todo n, pues en el conjunto que lo esté tomando. Va a ser para todo n, igual 1 hasta infinito. 0 hasta infinito. Ahora, ¿qué implica esto? Pues si xn pertenece a cada una de estas cosas, lo que me está diciendo es que xn pertenece a G, y esto pasa para todo J y para todo N. Para todo J, donde lo estoy tomando, o sea, para todo J que cumpla esto, y para todo N. Pero como todos los xn pertenecen a cada J, entonces la intersección de los xn, desde n igual a 0 hasta infinito, pertenece a esto para todo J. Y la unión desde n igual a 0 hasta infinito de xn pertenece a esto para todo J. Para todo J, repito, que cumpla esta condición de acá. Eso lo que me quiere decir es que la intersección desde n igual a 0 hasta infinito de los xn y la unión desde n igual a 0 hasta infinito de los xn pertenecen a G. De estas tres condiciones, pues concluyo que G es sigma álgebra de subconjuntos de S. Listo. Ahora, fíjense que si yo tengo cualquier sigma álgebra que contenga AC, entonces esa sigma álgebra ya está en la intersección, porque las intersecté todas las sigma álgebras de subconjuntos de S que contengan AC. En particular, cualquier sigma álgebra contiene la intersección de estas cosas, cualquier sigma álgebra que contenga C. Entonces, si yo tengo una sigma álgebra de subconjuntos de S que contenga C, contiene la intersección, es decir, contiene a G. Por lo tanto, G es la menor sigma álgebra de subconjuntos de S que contiene a C. Recuerden que cuando digo la menor sigma álgebra es con respecto a la contenencia. Cualquier otra sigma álgebra que contenga a C debe contener a G. Listo, ya tenemos esa condición acá. Ahora me piden probar esto de acá, que esto es una sigma álgebra. ¿Cómo pruebo que esto es una sigma álgebra? Pues fíjense en lo siguiente. Si esta cosa, X subconjunto de S que es contable o de complemento contable. Pues primero, vacío es contable, pues en el sentido que es finito o numerable.
Esto es un elemento de G trivialmente, ¿cierto? Además, el complemento de S es vacío, entonces S pertenece a G trivialmente. Segundo, si yo cojo, bueno, no probé esta condición para el otro. Se me olvidó. Bueno, igual se la dejo de ejercicio, prueben la vez. No es difícil. Si yo tomo X que pertenece a G, entonces X es contable, X complemento es contable. Listo. Ahora, miremos S menos X. Si esto es contable, S menos X es contable. Ahora, si esto es contable, entonces X es contable. En todo caso, S menos X es contable de complemento contable, es decir, S menos X pertenece a G. Finalmente, si yo agarro estos XN, ya no me da tiempo de escribir, ya no me da espacio para escribir. La voy a dejar aquí de ejercicio. Pero les explico de qué se trata. Pues si yo hago la unión contable, porque miren que la forma en la que están variando los índices es contable, pues si yo hago la unión contable de cosas contables, eso me da contable. Y si hago la intersección contable de cosas contables, me da contable. Entonces van a hacer eso utilizando de que X es contable o de complemento contable y van marcándolo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, con eso terminarían de probar este ejercicio. Por favor, acaben de copiar esto y me cuentan para ver el siguiente ejemplo. Profe, yo no entendí desde la parte en la que XN pertenece a esa cosa. Con este en negro. Mira, Sí, la última partecita. supongamos que yo tengo una colección de XNs en G. ¿Qué es la intersección de estas cosas? Entonces, como estoy en G, pues estoy en la intersección, ¿cierto? Para todo bien. ¿De acuerdo? Porque G es igual a esto. Ahora, si estoy en la intersección es porque estoy en cada uno de los miembros que estoy intersectando, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ahora, si todos los XN están en J, es porque la intersección de los XN debe estar en J, porque J es una sigma álgebra que contiene a C y es una sigma álgebra de conjuntos de S, o sea que debe cumplir esto. Eso cada J tiene a todos los XN, o sea que cada J tiene a la intersección y a la unión. Ahora, si la intersección y la unión están en todos los J, entonces están en toda la intersección. Pero la intersección es justamente G, por eso concluyo esto de aquí. ¿Está claro? Sí, profe. Listo. Acaben de copiar y me cuentan. Profe, ¿a mí me podría por favor aclarar la parte azul de la demostración? ¿La azul? Sí, mira. Yo quiero probar que esto es sigma álgebra. Entonces, fíjate. Vacío es contable. Recuerda que les dije contable es finito o numerable. Pues vacío es finito, o sea que está en G. Ahora, el complemento de S es finito, por lo tanto S es de complemento contable, así que S está en G. Entonces tendría vacío y S en G. Ahora, supongamos que tengo X en G. Eso quiere decir que X es contable o de complemento contable. Ahora, ¿qué pasa con S de X? S menos X, en el caso que X sea contable, me quedaría que S menos X, complemento, que es lo mismo que X, es contable. Ahora, si X es de complemento contable, es porque S menos X es contable. En todo caso, S menos X es contable o de complemento contable. Es decir, S menos X está en G. Y ya lo tercero es el ejercicio. Listo, profe, gracias.
Miremos el siguiente. Este ejercicio es sobre medida de conjuntos. Acá hay algunas indicaciones. Es bastante largo el enunciado, de hecho. Un problema importante para el análisis es extender la noción usual de longitud de un intervalo real a subconjuntos de números reales más complicados. En este caso, uno desea una función definida sobre partes de R que tome valores positivos o infinitos, es decir, que me diga cuánto mide un conjunto de R. Entonces, yo sé cuánto mide un intervalo. Por ejemplo, si me dicen un intervalo AB, yo tengo que el intervalo mide B menos A, ¿cierto? Pues cuando ahí B son números reales. Entonces, yo lo que quiero en este caso es medir cualquier conjunto real. Entonces, yo quiero que me dé medida positiva, pues finita, en caso de que sea un conjunto pequeño, o que me diga, bueno, el conjunto es infinito. Así que quiero que tome valores acá y que cumpla lo siguiente. Si mido el intervalo AB, pues esto sea B menos A, que es la noción usual, ¿cierto? Esto es A y esto es B, entonces este pedacito mide B menos A. Si mido el vacío, pues como no tiene nada, tú debes medir 0 y todos los reales deben medir infinito. Ahora, si yo mido la unión de conjuntos que son disyuntos 2 a 2, quiero que la medida de la unión sea la suma de cada medida. Piensa que yo estoy midiendo todo esto. Entonces yo lo que quiero es que la medida de toda la unión sea sume esta medida, sume esta, sume esta, sume esta, y así sucesivamente. Bien, eso es lo que uno espera de una medida. Esta última propiedad se llama aditividad contable o sigma aditividad. Entonces, también uno desea que si tengo A en R y A es un conjunto de R y defino X más A, o sea que esto es básicamente, miren, tengo aquí A y aquí tengo un punto A. Entonces, A más R es tomar, es tomar la línea A y trasladarla un poquito más hacia la derecha. ¿Cierto? Que simplemente estoy tomando aquí y a partir de aquí voy a sumar todo lo de A, trasladándolo. Si yo defino esa cosa, entonces quiero que ella mida lo mismo que mide A. Eso se llama invarianza por translación. Esto se llama una translación de A. Ahora, si tengo que dos conjuntos se intersectan en el vacío, es decir, si tengo dos conjuntos disjuntos, pues espero que la medida de la unión de ellos dos sea la suma de sus medidas. Y si tengo si tengo a A contenido en B, entonces espero que A no mida más de lo que mide B. Es decir, que la medida de A siempre esté por debajo de la medida de B. Una monotonía. Entonces la idea es probar que no existe ninguna función que cumpla con estas propiedades. Es decir, probar que no existe una medida como tal que para todos los conjuntos reales yo los pueda medir. En otras palabras, lo que estaremos probando es que por más que yo quiera, van a existir subconjuntos de R que no son medibles. Ayuda. Para números reales X y Y, defina la relación X relacionado a Y si solamente si X menos Y es racional. Probar que eso es una relación de equivalencia. Utilizaré el axioma de elección para encontrar un representante de cada clase y considerar X de todos tales representantes, el conjunto de esos representantes. Probar que R es la unión de todas estas traslaciones y que si yo tengo que dos números racionales son distintos, sus traslaciones no se intersectan. Luego, probar que X tiene medida positiva y usar la aditividad contable para encontrar una contradicción. En este caso, hay un intervalo AB, tal que la medida de X intersectado de ese intervalo es mayor que 0. Y si yo tomo Y como esta intersección, entonces esta unión está contenida acá. Y la idea es calcular mu para en cada lado para encontrar la contradicción. Entonces, esperen saber, yo miro los ejercicios que tenemos después. Tengo este que es de la misma naturaleza del otro. Y esto lo puedo dejar de ejercicio, listo. Entonces yo creo que los 30 minutos que nos quedan se nos van en este ejercicio. Ya los otros los pueden hacer después. Ellos son muy parecidos. Entonces, ¿la idea cuál es? Les voy a dar unos 10 minutos para que ustedes piensen en el ejercicio con estas indicaciones y empiecen a llenar las cuentas. Los 20 minutos de más que nos quedan para la clase los voy a
gastar, digamos, o lo voy a invertir en presentarles la demostración, ya sea con las ideas que ustedes hayan desarrollado o pues con la solución que yo tengo, que de todas maneras es como llenar los detalles de esta ayuda. Entonces la idea es ir llenando los detalles, ¿ok? Esto me dice los 10 minutos siguientes y dentro de 10 minutos escribimos la demostración.